micrófono. Qué pena, pero es que no me escribían que estaba en silencio y no vi. Pero entonces les resumo rápidamente. Muchas gracias que me lo han hecho saber. Muchas gracias. Pues rápidamente les cuento entonces que Jorge cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría interna, financiera, de gestión forense informática. Actualmente trabaja en ESMAC Chile, filial de Aramco Arabia Saudita, como gerente de auditoría interna y compliance. Es voluntario, miembro del Comité de Relaciones del IA, fue miembro del directorio del Instituto de Auditores Internos, fue presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos y fue presidente del IA Ecuador y miembro del directorio del IAI Chile. Es contador público, magíster en administración de empresas, cuenta con un diplomado en control de gestión, diplomado en gestión en la minería, diplomado en compliance corporativo y tiene varias certificaciones profesionales que ustedes pueden estar viendo aquí en pantalla. Entonces, gracias a todos por su comprensión y pues damos inicio a este espacio aprovechando esta experiencia como conferencista internacional, docente de nuestro invitado, el maestro Jorge. Bienvenido y pues bueno, aquí estamos muy atentos para ir escuchando sus reflexiones y a todos los invito a ir registrando sus comentarios y sus preguntas en el chat que al final de la conferencia se las podremos presentar. Entonces, profesor Jorge, adelante, este es su espacio. Ok, muchas gracias, Gabriela. ¿Me escucha usted? ¿Me escucha así? Lo escucho perfecto, sí. Muy bien. Bueno, en medio de las dificultades, nuevamente disculpas a todos, pero en medio de las dificultades se arregló lo otro. Ahora ya le escucho a Gabriela, así que ya la escucho por aquí, no por el teléfono. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar la presentación del día de hoy. Ok, voy a poner ventana y vamos con la presentación del día de hoy. Ok, muy bien, ahí está. Perfecto. Bueno, cualquier cosa igual ahí me comentan, solo si me confirma, ¿se ve bien? ¿Se ven las láminas? Sí la vemos, pero no se ve en modo presentación todavía. No está en modo presentación. No, solo vemos las diapositivas pequeñitas. Entonces, abajo, en la parte inferior es donde tenemos la ventanita. A eso ahí. Es, está ya como que en teoría, pero no la No, ven ustedes. todavía no. Mm, No se activó el modo presentación. Aunque le di clic en modo presentación, voy a compartir mejor toda mi pantalla entera. Ok. Compartir pantalla. Ok, Ahora sí. ok, perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, ahora sí, finalmente partimos. Luego de los varios inconvenientes que tuvimos. Muy bien, bueno, vamos a hacer que esta jornada valga la pena. Disculpas nuevamente a todos por la demora. Gracias, muchísimas gracias también al colega, amigo, docente, colega de profesión Jamie Cano, que es quien gentilmente hizo el enlace para poder estar yo aquí. A mí me encanta mucho el mundo de la academia, el mundo de las universidades y poder compartir con ustedes en estas jornadas de conocimiento y actualización, el CONAC, es para mí muy grato. Así que agradecer a la universidad por la invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre innovación en el control interno, mejores prácticas y nuevas tendencias. El control interno es algo que ha ido evolucionando en el tiempo, como todo en los últimos años, que se ha ido nutriendo de las mejores prácticas, de las nuevas tendencias, respondiendo a las necesidades de las organizaciones. Claramente el control interno de hoy no es el mismo control interno que teníamos hace 5, 10, 15, 20 o más años atrás. Ya el control interno que antes existía en un contexto, en un entorno analógico, manual, no es el mismo el que empezó a existir ya con el desarrollo de los sistemas, ni es el mismo que existe hoy o que se necesita hoy. Aquí vamos a hablar entonces sobre innovación en el control interno, mejores prácticas y nuevas tendencias, tanto lo que es el marco metodológico, la parte conceptual, que es siempre importante,
como las aplicaciones prácticas y también un acercamiento a nuevas tecnologías. Bueno, ya Gabriela hizo la gentil presentación mía. Yo soy auditor interno desde hace como 25 años. También soy cercano al Instituto de Auditores Internos. Estuve en varias posiciones de liderazgo, incluyendo un periodo, bueno, 2 periodos en realidad, en el directorio del Instituto de Auditores Internos Global. Y la agenda propuesta para el día de hoy o tiene que ver con control interno, gestión de riesgos, que está muy relacionado, como ustedes saben, tecnología antifraude y una conclusión. Control interno, gestión de riesgos, tecnología antifraude y una conclusión o conclusiones. Vamos con el control interno primero. Bueno, cuando uno piensa en control interno, uno de los marcos más reconocidos, respetados a nivel internacional es el marco de control interno COSO. COSO que obedece en sus siglas a Committee of Sponsoring Organizations. De hecho, el nombre completo es Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. Un nombre gigantesco que, por eso yo siempre digo que en buena hora se resume eso en COSO, porque si no, el nombre es muy largo. COSO como organización nace en el año 86 como una respuesta en Estados Unidos a una crisis financiera de las que ha habido en los varios últimos años, lamentablemente en Estados Unidos y en el mundo en general. Situaciones de crisis financieras o grandes escándalos que se han convertido en algo que remueve la profesión, genera mejoras, cambia normas, cambia estándares, cambia leyes. Lamentablemente, los errores y las irregularidades vuelven nuevamente a ocurrir y hay que mejorar y fortalecer controles. Digamos, este es un ejercicio continuo de mejoramiento continuo, sobre todo porque los errores pueden seguir ocurriendo, pero sobre todo las irregularidades van ocurriendo. Está este famoso dicho, echa la ley, echa la trampa, o puesto el control. Bueno, no falta quien trata de ver cómo burlarlo. No hay control perfecto, no hay riesgo cero, no hay control 100. Es decir, no hay nada que sea sin riesgo. Siempre hay algo de riesgo en todo, en la vida, en las organizaciones, en los procesos. Ni control 100. No sé, es una frase que se usa mucho. No hay riesgo cero ni control 100. Siempre hay algo de riesgo. Nunca puedo decir que el riesgo es cero, salvo que haya eliminado lo que generaba ese riesgo, pero paso a tener otros. O sea que siempre hay algo de riesgo en todo. Ni hay control perfecto. Puede tener un control muy desarrollado, muy maduro, muy robusto, pero siempre debo saber que no hay control perfecto y por eso debo tener siempre un mix entre controles preventivos y detectivos. Siempre se dice que lo mejor es prevenir que lamentar, eso es cierto. Sin embargo, no puedo yo por eso confiar solo en controles preventivos, porque sé que por más buenos que sean, pudieran no ser suficientes, podrían fallar, podrían ser burlados y debo tener controles detectivos que me ayuden, en todo caso, a enterarme, ojalá lo más pronto posible, de cuando algo está sucediendo y que quizá mis controles preventivos no fueron suficientes, no alcanzaron a detectar algo, etcétera. Entonces, el control interno debe ser un esfuerzo de mejora continua. Diseñarlo, implementarlo, mejorarlo desde las distintas perspectivas. Quienes ejecutan el control lo deben también evaluar, hacer una suerte de autoevaluación de ese control que tienen a cargo, mejorarlo. Y las funciones de aseguramiento de segunda línea, riesgos, compliance, también nos ayudan a evaluar controles, identificar mejoras y con una mirada ya más independiente, los roles de auditoría interna, evaluando si los controles que existen son suficientes para abordar los riesgos asociados a esos procesos y si esos controles son adecuados en términos de operación, de diseño y de operación, si fueron diseñados y para cumplir el objetivo de control y si finalmente cumplen, operan como fueron diseñados. Volviendo al marco metodológico COSO, entonces COSO es una organización que nace en el año 86 para abordar una crisis que hubo financiera asociada sobre todo a temas hipotecarios en la década de los 80 en Estados Unidos. Identifican que una de las debilidades más importantes que facilitó o que permitió que se dé esta crisis que tuvieron en los 80 con temas hipotecarios, financieros, algunas quiebras, era la ausencia de un estándar robusto de control interno en las organizaciones. Y entre otras medidas, en la década de los 80, decidieron que sería bueno tener una organización profesional con organizaciones de prestigio profesionales que se reúnan a estudiar y permanentemente proporcionar, entregar a las organizaciones en Estados Unidos, las que cotizan en bolsa, las que deseen, y a nivel internacional, como un aporte, una contribución, un marco metodológico de mejores prácticas de control interno
Y luego, bueno, se agregó a este mundo el tema de la gestión de riesgos y los temas antifraude. Por eso es que el primer documento que emite COSO se crea en el año 86 con 5 organizaciones de profesionales en temas de eh, finanzas, contabilidad, auditoría interna. De hecho, el Instituto de Auditores Internos Global es una de las 5 organizaciones integrantes de COSO. También la Asociación de Contadores Públicos de Estados Unidos, el AICPA, es otra de las 5 organizaciones de COSO. Se crea en el año 86, hacen un estudio en todo el mundo sobre lo que eran las mejores prácticas de control interno y en el año 92 emiten su primer documento, que es el COSO, Marco Integrado de Control Interno, COSO. Siguieron estudiando, siguieron investigando y en el año 2004 emitieron COSO, Gestión de Riesgos. En algunos países, en algunos contextos, como COSO, Control Interno, no fue tan difundido, se confundió y se pensó que COSO, Gestión de Riesgos, o también llamado COSO RM, que salió en el año 90, sí, en el año 90, en el año 2004, era una suerte de reemplazo, y algunos le llamaron COSO 2, pero pensando que reemplazaba a COSO Control Interno. Lo cierto es que COSO emitió COSO Control Interno en el año 92 y COSO Gestión de Riesgos Corporativos en el año 2004. Luego hubo una actualización más o menos reciente. COSO Control Interno tiene su versión actual, es la del 2013, que reemplazó a la del año 92. Y COSO Gestión de Riesgos 2004 fue reemplazado por la versión COSO Gestión de Riesgos 2017. A hoy, COSO Control Interno 2013 es la versión más actual y es uno de los marcos de control interno más prestigiados y que se utiliza más en las organizaciones. Con la ley Sarbanes-Oxley, que salió en el año 2002, se dio un paso adicional. Se requirió que la ley, como ustedes saben, la ley Sarbanes-Oxley fue como respuesta al escándalo, en este caso al de Enron. Se requirió que las empresas que cotizan en bolsa americana y sus filiales en cualquier parte del mundo en donde estén deban tener una autoevaluación de control interno que debe reportarse a la bolsa de valores. Con ello, el paso adicional que se da es que el que control interno ya no solo es una buena práctica, sino que en este caso para las empresas que cotizaban en bolsa y sus filiales era un requerimiento normativo. Entonces ya no solo era el control interno una buena práctica, sino un requerimiento normativo. Implementarlo usando una metodología aprobada, la más usual que han usado las compañías, es COSO, y emitir una autoevaluación anual de control interno y entregarla a la bolsa de valores, en este caso a la SEC en Estados Unidos. Entonces, así tenemos acoso como uno de los marcos de control interno más prestigiados y más utilizados por las organizaciones. ¿Qué nos dice este del gráfico símbolo de acoso, control interno? Tiene 5 componentes: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Para lograr 3 objetivos: operaciones eficientes y efectivas, información financiera y no financiera confiable, y cumplimiento con las leyes y regulaciones y lineamientos tanto internos como externos. Eso viene implementado a nivel de entidad, división, unidad operativa y a nivel de funciones. Y cuando este cubo, que es muy similar al cubo COSO original, cuando hicieron el primer estudio en el año 92, dentro de las cosas novedosas que encontraron como algo que era control interno en algunas organizaciones como mejor práctica, era considerar el ambiente de control como parte del control interno, es decir, estos controles que también se les llama soft controls o controles suaves o controles intangibles. Se identificó como, miren, no solo algo que, porque ya se pensaba en el año 92, tenía claridad de que la supervisión del sistema de control interno es importante, los mecanismos o los sistemas de información y comunicación son parte de un buen control interno y sobre todo las actividades de control o los controles duros, revisiones, conciliaciones, confirmaciones, constataciones físicas, chequeos, aprobaciones, bueno, los controles duros, los controles clásicos, pero se identificó que en el año 92 ya algunas organizaciones tenían como buena práctica, como parte de su control interno, el ambiente de control, práctica y vivencia de valores, ejemplo desde la cima o clima en la cima o tono en lo alto, equidad salarial, equidad en la carga de trabajo, capacitación, concientización, bueno, este ambiente de control y la evaluación de riesgos como parte del sistema de control interno, más allá de que esto es como un pequeño componente, una evaluación de riesgos como parte del control interno, pero
Ya esto luego fue avanzando, fue evolucionando y hoy la gestión de riesgos es en realidad un concepto más amplio que el control interno. Abraza o abarca el control interno, porque gestiono riesgos a través de controles. Ok, bueno, ¿cuál es la definición que tenemos de control interno? Partiendo por las bases, para de aquí irnos a las mejores prácticas y nuevas tendencias. Bueno, el control interno es un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable. No hay, no hay seguridad absoluta, no hay control perfecto, pero un control robusto sí puedo tener que me dé un grado de seguridad razonable en cuanto a lograr los objetivos relacionados con operaciones eficientes y efectivas, información confiable. Antes se hablaba de información financiera, desde la actualización 2013, COSO habla de información confiable, tanto financiera como no financiera. Ahí entra todo este mundo de la información no financiera, la información sobre temas de sostenibilidad y la doble materialidad. Y el cumplimiento, ¿no? Con lineamientos tanto externos como internos. Coso control interno en su versión más actual, la versión original es del 92, la versión actualizada es la del 2013. Dentro de los ajustes que hizo, los componentes en general se mantuvieron, los objetivos también, pero tuvo una reestructuración. El contenido fue clasificado o reclasificado en principios para darle una estructura más moderna, para facilitar su implementación y también su evaluación. Si bien se mantuvieron los 5 componentes, el contenido que tenían se refrescó, se actualizó, pero se distribuyó en 17 principios, ¿no? Para tener una clasificación con un mejor detalle, ¿no? Entonces, COSO Control Interno a hoy tiene 5 componentes y 17 principios. Conversemos un poco sobre control interno, innovación y tecnología. Bueno, en cuanto a innovación, bueno, la innovación, si vamos al origen de la palabra, es acción y efecto de innovar, creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Innovar, a su vez, viene de innovare, del latín innovare, que es mudar o alterar algo introduciendo novedades, volver algo a su anterior estado. Y tecnología, bueno, si vamos a la definición, conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Y la innovación y la tecnología es lo que nos promueve, nos mueve, nos promueve, nos, nos permite mejorar procesos, controles, actividades en las organizaciones. Control interno. Veamos primero algunos aspectos clave antes de ir hacia esto de la innovación y la tecnología en el control. Aquí hay un resumen de frases muy relacionadas con aspectos clave del control interno. Uno, el control interno no es para ir más lento, es para poder ir rápido pero seguro. A veces cuando en la organización no se entiende o no hay claridad o no se explica bien el concepto del control, quizás las áreas de negocio, las áreas comerciales o las áreas de negocio operacionales en general pudiesen sentir como que una suerte de aversión al control si es que no está bien entendido y bien comunicado y bien implementado y pueden pensar que es una suerte de traba o de freno. En realidad, en las organizaciones, dos mundos importantes son el de la gestión y el control. Y cuando gano en uno, usualmente debo ceder en el otro y viceversa. Lo importante es buscar un buen equilibrio. Gestión, hacer las cosas con eficiencia, con efectividad, mejor y más rápido. Y el control, bueno, poner controles que me permitan cuidar de que no se vayan a materializar los riesgos. Debo tener siempre un buen balance. No sé, por ejemplo, en el mundo de compras, si yo quisiese pensar solo en gestión, a lo mejor no hago cotizaciones, no hago licitaciones, salgo y compro lo que necesito y lo traigo, pero quizá no es realmente lo que necesitaba. Puede ser que un riesgo que se puede materializar es que compre algo que no necesitaba o que no tenga las características que quería o que haya sido más costoso que lo que hay en el mercado. Y para evitar esos riesgos pongo controles. Entonces hago licitaciones, pido cotizaciones. Cuando gano más en gestión, pierdo un poco en control. Cuando gano en control, pierdo un poco en gestión. Y normalmente debería buscar el punto de equilibrio. Por ejemplo, en esto de compras, quizá no sea una buena solución hacer licitaciones para todas las compras, grandes, medianas y pequeñas. Pero quizá tampoco sería una solución no hacer licitación para nada. Entonces busco el equilibrio entre gestión y control. Y digo, por montos, estas compras se pueden hacer
no sé, hasta tanto monto pueden hacerse con una sola cotización. De ese monto a otro, tres cotizaciones. De un monto superior, una licitación corta. De un monto en adelante, una licitación larga, más robusta, más detallada. Y así, balanceo, gestión y control. Y ahí también debo instalar de que, aclarar que el control no es para ir más lento. Y a veces se asocia como, no, es que el control es como los frenos de un auto, pero no en el sentido de ir más despacio o que sea un freno, sino que es algo que me da tranquilidad, que me genera comodidad, que me da confort, que me da confianza de avanzar. Y sí, uno puede pensar que el control interno son como los frenos de un auto, pero no necesariamente para hacer que el auto vaya más lento, el negocio, sino para darme tranquilidad de que si voy rápido puedo ir seguro. ¿Cuándo puedo manejar rápido? Y obviamente siempre dentro de los límites de velocidad. Bueno, cuando tengo buenos frenos, cuando estoy con buenos controles. Si no tengo buenos frenos, y voy despacio, corro un riesgo. Y si quiero ir rápido, peor aún. Entonces hay que dar la claridad de que el control interno sí puede asimilarse a los frenos de un auto, pero no porque me hace ir más lento, sino porque me permite ir a la velocidad que yo necesite, adecuada, pero tranquilo y seguro. Otro aspecto clave del control interno es esto de que la confianza no es un control. Pasa mucho, sobre todo acá en Latinoamérica, que somos un poco más cálidos, más cercanos. Acá en Chile se dice más de piel. em, y lo cierto es que pudiese ser que a veces la confianza empieza a reemplazar los controles. Entonces, una frase clave importante para el control interno es esto de que saber y tener claridad de que la confianza no es un control. Las relaciones personales son una cosa, la amistad es otra cosa, el compañerismo es otra cosa, pero si hay que firmar, si hay que aprobar, si hay que supervisar, si hay que hacer un chequeo, una constatación, hay que hacerlo, ¿no? Porque a veces se piensa que, no, la verdad, ¿qué te voy a revisar? Si trabajamos tanto tiempo juntos, o no, mira, si somos amigos, no sé, podría parecerse, no sé, como incluso como una suerte de ofensa ejecutar un control si es que hay un grado de confianza. Y en realidad eso se debe romper. Debe haber claridad de que la confianza no es un control. Hay un proceso, hay un control, hay que hacerlo. Por otra parte, hay que tener claridad de que un buen control no garantiza el éxito porque no hay control perfecto. Sin embargo, un mal control sí podría garantizarme el fracaso, porque va a haber desorden, descuido, em, más posibilidad de errores e incluso más posibilidad de irregularidades. Lo otro que les mencionaba, balancear gestión y control en las organizaciones. Siempre están estos dos mundos, la gestión y el control. Si yo tengo excesivo énfasis en la gestión, y anulo mis esfuerzos de control o los minimizo, bueno, corro el riesgo de más errores, más irregularidades en esa gestión y que finalmente se revierta, que lo que he ganado en gestión lo pierda porque por ausencia de control o por descuidar el control se generaron errores o irregularidades. Lo otro tampoco es bueno. Un excesivo énfasis en el control, descuidando la gestión, no sé, perder la cabeza y poner controles sobre controles y otros controles, tampoco es bueno, porque en cambio empiezo a asfixiar la gestión y empiezo a generar ineficiencias, inefectividades en los procesos, mucha burocracia y entonces empiezo a asfixiar la gestión. Lo importante es tener un buen balance entre gestión y control, buscar puntos de equilibrio. No es bueno hacer un excesivo énfasis en la gestión descuidando el control y tampoco es bueno hacer un excesivo énfasis en el control descuidando la gestión. Otros dos aspectos clave del control interno que se resumen en estas frases. El control interno es responsabilidad de todos. Sí, en última instancia es la administración, la gerencia, la que es encargada de diseñar, implementar, evaluar y mejorar a través de la primera y segunda línea un buen control interno, que sea sólido, que sea robusto y que permita a través de ese control interno hacer una adecuada gestión de riesgos. Pero, más allá de que la gerencia es la principal responsable del diseño y la implementación de un buen sistema de control interno, no es la única. Todos tenemos responsabilidad sobre el control interno. Directorio, alta gerencia, mandos medios, nivel de supervisión, todos los empleados y las distintas funciones. Primera línea, ejecuta el control interno en el día a día. Segunda línea, como riesgos, compliance, seguridad de la información, asesora y verifica que la primera línea ejecute de buena manera el control interno que permite gestionar los riesgos. Y auditoría interna, como tercera línea, con un rol independiente y objetivo, evaluar el trabajo de la primera y segunda línea en términos de si los controles son adecuados, son suficientes
están bien diseñados y operando como fueron diseñados para gestionar los riesgos más relevantes. El control interno finalmente es responsabilidad de todos. Y como última frase clave en materia de control interno, bueno, esto que es una frase clásica de control interno. Si no está documentado, no existe. El control interno debe quedar documentado, debe dejar evidencia. Los controles deben tener un propósito, un objetivo de control. Ese objetivo de control debe estar apuntando a mitigar, gestionar uno o algunos riesgos y esos controles deben estar caracterizados. Deben tener una caracterización sobre si es preventivo o detectivo, automático o manual. Eh, la frecuencia del control diario, semanal, quincenal, semestral. Debe tener un dueño, no debe ser un control huérfano, entonces debe haber un dueño del control. En algunas organizaciones incluso se documenta cuál es el co-owner, el co-dueño del control, es decir, quién ejecuta ese control cuando el dueño principal no está. Y siempre se debe mencionar en este levantamiento, usualmente en matrices de riesgo y control, se debe documentar cuál es la evidencia que deja, ¿no? Así yo tengo un control interno sólido y robusto. De las mejores prácticas para documentar el control interno son las matrices de riesgo y control, donde para cada uno de los procesos, si no para todos, para los más importantes, detallo los objetivos, los riesgos y los controles. Y esos controles los aperturo con el detalle de sus características: preventivo detectivo, automático manual, antifraude sí o no, frecuencia del control, dueño del control y evidencia del control. Si no está documentado, no existe, ¿no? Si me dicen que hace un control, que es una revisión, y digo, ok, ¿dónde quedó el acta, el correo, el respaldo? Me dicen como, no, en realidad lo hago, pero la verdad que no lo documento. Bueno, ese control es como que no existe, ¿no? Si no está documentado, no existe. Muy bien, bueno, vamos a avanzar ahora hacia esto de la innovación en el control interno, empezando por la inteligencia artificial generativa. Aquí traje algunos ejemplos eh, eh, de esta presentación que hice en algún momento para el mundo de las finanzas, que es el mundo de las finanzas, las cooperativas, las entidades financieras, son de las que más sensibilidad tienen a errores, irregularidades, mayor exposición al riesgo y en donde más se precisa, incluso pues controles internos más robustos, más maduros. Entonces, estos ejemplos que traje del mundo de las finanzas, de las cooperativas, aquí tenemos alguna información. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, puedo utilizar la inteligencia artificial generativa, Copilot o Gemini o ChatGPT. Ahora, si estoy en un contexto corporativo, es los resguardos clásicos que debo tener con la inteligencia artificial. Hoy se ha hablado ya mucho de eso, pero resguardos clásicos: no subir información confidencial, menos usar cuentas públicas o gratuitas para cosas de trabajo. Entonces, procurar usar cuentas pagadas, que sea una cuenta corporativa. Aún así, puedo tener el resguardo de no subir información delicada, no subir información confidencial, eh, y usar la herramienta, pero con esos resguardos. También saber que el resultado que me da es un resultado que no lo debo tomar como una verdad absoluta, pero me ayuda a acelerar mi trabajo, me ayuda a hacerlo más eficiente, más efectivo, pero es finalmente una herramienta y no debo tomar como una verdad final absoluta el producto que me entrega. Debo revisarlo y poner mi propio juicio y criterio profesional. Pero con esos resguardos, sin duda, es una herramienta importante la inteligencia artificial generativa para el control interno. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo, por ejemplo, pedirle información, pedirle que me haga análisis, pedirle que me haga resúmenes. Puedo pedirle, por ejemplo, pedir que como parte del control interno yo puedo subir una normativa y pedirle a la inteligencia artificial que me genere una lista de chequeo. Puedo subir una ley, un reglamento, una política de la organización y pedir que identifique los riesgos y los controles más importantes o que me elabore una lista de chequeo, y así puedo fortalecer mi control interno. Cuando voy a hacer el chequeo del cumplimiento de una ley, una norma, un reglamento, la inteligencia artificial generativa me podría ayudar, ¿no? Entonces, yo puedo también pedirle por procesos, puedo decirle, por favor, ayúdame a identificar cuáles son los controles más robustos que debería implementarlos en una empresa minera, una cooperativa de ahorro y crédito o en una entidad financiera.
los controles más importantes asociados al proceso de compras, ¿no? Por ejemplo, puedo aprovechar el conocimiento de la inteligencia artificial generativa para que me dé lineamientos sobre el control interno. Mm. Aquí bueno, tenemos un ejemplo de los controles más importantes en una entidad financiera del tipo cooperativa de ahorro y crédito, generados a través de inteligencia artificial. Entonces, con un buen prompt, como ustedes saben, está este texto que se usa para pedir información a estas inteligencias artificiales generativas, yo le puedo pedir, ¿no? Como, actúa como un experto en control interno y por favor indícame cuáles son las áreas más importantes y los controles más relevantes que deberían existir para una compañía, o sea, una compañía minera de cobre con base en Chile, que tiene oficinas en Santiago y que tiene dos faenas mineras, por ejemplo, y que tiene, no sé, exportaciones de concentrado y de cátodos. Entonces, mientras más información le pueda dar yo, mejor va a ser el retorno que me dé. Y entonces me puede dar lineamientos sobre los controles más importantes. Aquí yo hice un ejercicio con inteligencia artificial y le pedí los controles más importantes para una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces me dijo controles en la gestión financiera, controles en la gestión de créditos, controles tecnológicos y de seguridad, incluso con el detalle, controles contables y de cumplimiento, controles sobre el efectivo y la caja. Y yo puedo ir interactuando con la inteligencia artificial. Eh, Podría decirle, por ejemplo, ok, y la inteligencia artificial, quienes de ustedes la hayan utilizado, seguro, todos o muchos de ustedes, ella misma me va sugiriendo cosas o yo puedo ir refinando, opinando cosas. Ella misma podría sugerirme, ¿quieres que te convierta esto en una lista de chequeo? Yo podría decirle como, por favor, ayúdame a hacer un programa de trabajo para revisar estos controles. O podría decirle, mira, me interesa eh, el de control de la gestión de créditos. Aquí me dice que hay tres controles clave o procesos clave que hay que controlar: la evaluación del riesgo crediticio, la aprobación de créditos y el seguimiento y la cobranza. Yo podría decirle, para cada uno de estos aspectos, detállame los objetivos, riesgos y controles. Y me va a dar un detalle más amplio. Y luego podría pedirle, para los controles, por favor, ayúdame con un plan, un detalle de procedimientos para poder probar esos controles. Y pedirle incluso ejemplos y propios de la industria, ¿no? Entonces, hay todo un mundo por explorar usando la inteligencia artificial con los resguardos usuales para pedir detalles de objetivos, riesgos, controles, detalles de control, procedimientos sugeridos. Yo puedo pedirle unos pasos de prueba, unos pasos para probar los controles. Ok, eso como una innovación y tecnología frente al control. Luego, esta es otra nueva tecnología que quería compartir con ustedes y cómo se está usando en materia de control interno, que es la visión artificial. Computer vision o visión artificial es una disciplina de de la inteligencia artificial que se enfoca en permitir que las computadoras vean e interpreten imágenes y videos. En esencia, busca que las máquinas puedan percibir, analizar y comprender el mundo visual de la misma manera que los humanos. Esto implica, bueno, de la misma manera que los humanos, pero artificialmente, o sea, es como la inteligencia artificial. No es una inteligencia real, pero busca asemejarse. En este caso, busca asemejarse a nuestra capacidad visual de mirar algo con nuestro sentido eh, visual, con la visión, e interpretarlo en nuestro cerebro, ¿no? Esto implica desarrollar algoritmos que puedan identificar objetos, rostros, escenas y otros elementos visuales en imágenes y videos, permitiendo a las computadoras tomar decisiones y realizar acciones basadas en esa información. Así que esto es la famosa visión artificial. ¿Y cómo se puede usar la visión artificial en control? Bueno,
se entrena a la inteligencia, a la gente de inteligencia artificial. Entonces, hay una cámara que capta la información y así como el reconocimiento facial, pero mucho más avanzado, no solo que reconoce un rostro y le pone una geometría, sino que reconoce patrones de comportamiento, objetos, movimientos. Entonces yo entreno, se entrena esa inteligencia artificial para que a través de cámaras reconozca algo que yo quiera controlar. Se está empezando a usar mucho en retail, en comercios, incluso no solo para control interno, sino incluso también para gestión. Aquí vamos a ver un video, bueno, vamos a ver como un par de videos a lo largo de la charla, eh, y me permite capturar información. De hecho, bueno, yo trabajo ahora en oil and gas, trabajé muchos años en minería. Por ejemplo, en minería también se está usando para identificar, por ejemplo, comportamientos no seguros. En este caso, para un control desde la perspectiva de la seguridad de las personas. Una cámara que está en un lugar y ve pasar personas. Y está entrenada para identificar si la persona tiene el equipo de protección, el EPP, equipo de protección personal necesario. Si debiendo estar con casco, la cámara ve que no está con casco, genera una alerta. Si debiendo estar con botas, ve que no está con botas, genera una alerta. Entonces, esto de la visión artificial tiene mucho potencial para lo que es control interno y también para gestión y para muchas otras cosas. Desde la perspectiva de control, esto es como un salto evolutivo del sistema de circuito cerrado de televisión, el famoso CCTV. Ahora, cuando uno usaba una grabación como un mecanismo de control, podía ser un control detectivo si yo necesitaba ir a ver la grabación para ver qué pasó en un lugar, en un centro de cómputo, en un acceso a una bodega, etcétera, como un control detectivo. Y si quería que funcione de manera preventiva, bueno, necesitaba que alguien, un humano, esté mirando las cámaras, atento todo el tiempo para identificar algún comportamiento extraño, raro, atípico, sospechoso y atajar algo antes de que se materialice. Pero claro, eso era algo que tenía que hacerlo un humano. Las computadoras antes no lo podían hacer, hoy sí, a través de visión artificial, pero claro, dependía de que ese humano esté atento, no se despiste, no se duerma, no pestañee, pero también en algún momento va a dejar de ver, va a pestañear, va a ir al baño, va a ir a tomar un café, se puede dormir, o ahora que el celular puede ponerse a ver el celular. ¿Qué tal si no es una pantalla y son dos, o tres, o 10? Bueno, ya se complejiza que un humano esté monitoreando eso. Pero con la visión artificial está programado para que las computadoras vean artificialmente en vez de una persona y generen una alerta, ¿no? Aquí en la pantalla ustedes ven, aquí ve un comportamiento raro que entrenada la máquina lo detecta como un robo de caja, ¿no? Y le pone un recuadro rojo y pone robo de caja. Y eso, tal vez no hay nadie que esté viendo la cámara, pero está entrenada para que cuando ocurra, lo ponga en un recuadro y enseguida genere un ruido, una alerta, mande un mensaje a alguien. Así que vamos a ver este primer video y luego inmediatamente voy a compartirles un segundo video. Este no tiene que ver con control interno en términos de proceso o de control interno financiero, digamos de alguna manera, pero sí control de gestión. Yo solo como un ejemplo de la potencialidad. Ya luego vamos a ver ejemplos aplicados, por ejemplo, a una entidad financiera. Pero uno puede mirar que esta visión, todo el potencial de esta visión artificial, porque no solo me reconoce, aquí como aquí, por ejemplo, alguien que está tomando dinero de una caja, sino que acá no solo que me reconoce y me distingue entre los meseros y los clientes, y además para los clientes me distingue y me da estadísticas y me dice cuánto tiempo de espera tuvo una mesa, cuánto tiempo estuvieron compartiendo las personas en la mesa, cuál es el mesero que más mesas atendió, cuál es el tiempo que tiene, o sea que me genera una data rica estadísticamente a través de identificar qué cosas hay en la escena. Personas, mesas atendidas, personas que están esperando, personas que ya recibieron su pedido y están comiendo. Entonces, eso tiene como mucho potencial de control de gestión, pero también como control interno. Luego de estos dos videos, vamos a ver cómo aplicar, por ejemplo, visión artificial a una entidad financiera. Pero voy a ir primero con los dos videos. Déjenme solo tomar el link de uno de ellos. Ok. Y voy a dejar de compartir para asegurarme de compartirles el
sonido. Ok, y estoy poniendo aquí el video. Ok, denme solo un segundito. Bien, me estoy llevando el primer video y de una vez el segundo video para así optimizar los tiempos. Ya dejé listo el primer video. Aquí estoy dejando listo el segundo. Ambos son videos muy cortitos, pero que nos van a permitir tener este acercamiento a lo que es la visión por computadora. Y luego vamos a ver cómo eso se puede aplicar a un control interno, por ejemplo, en una entidad financiera. Ok, voy a compartir, incluir el sonido en mi pantalla y voy con el primero. Me lo regresé para que lo puedan ver con un poco más de detalle. Pone en rojo las cosas que son alerta. Mira los tiempos, mira los movimientos. Esa alerta puede traducirse en un mensaje WhatsApp, en un SMS, en una alarma sonora que le llega a alguien. Y ahora voy a compartir con ustedes el siguiente video, que también nos permite ver cómo está esto de la visión por computadora. En ese video es interesante que ustedes miren cómo genera datos de las mesas, de los atendedores, de los meseros. Luego vamos a ver cómo eso se puede traducir en un potencial en lo que es control interno. Por ejemplo, en una entidad financiera. ¿Ok? La primera parte del video, se lo voy a repetir para que la podamos ver, es cómo la visión artificial funciona capturando datos en bruto. Igual ya es interesante, pero son datos, tiempos, movimientos. Luego esto puede ser incluso optimizado con esta suerte de tarjetas o tableros, donde ya me dice el estado, cuánto tiempo las personas estuvieron, en qué estado está, es decir, si se está empezando el servicio en la mesa, si están ya finalizando, cuánto tiempo llevan sentadas, cuánto tiempo les tomó el hacer la orden, etcétera. La primera parte del video es datos en general. Acá incluso una visión artificial optimizada. Y si ustedes se fijan, mira incluso lo que está en la mesa. A ver, aquí se los voy a repetir entonces. Es como visión artificial capturando datos. Pero en este caso ahora transforma los datos en información. Comportamientos, tendencias, tiempos. Y luego todo eso se puede procesar. Volvamos a nuestra presentación para ver ahora, ok, esta tecnología que hoy existe, ¿cómo la puedo usar en control interno? Y de hecho, quise hacer el ejercicio usando también otra tecnología. De hecho, le pregunté a Copilot cómo usar visión artificial para control interno, para hacer un poco este juego de también usar la inteligencia artificial
generativa. De hecho, ya he hecho en mi trabajo en general, en el día a día, algunos ejercicios con, de este tipo y usando este tipo de tecnologías y herramientas. Bueno, visión artificial. Aplicar computer vision o visión artificial como parte del sistema de control interno en una cooperativa de ahorro y crédito puede fortalecer significativamente la supervisión, la prevención de fraudes y el cumplimiento normativo. Y bueno, aquí nos da una explicación. Es un mecanismo que es un control interno con visión artificial. Es un mecanismo automatizado que utiliza imágenes o videos para verificar, detectar o prevenir riesgos operativos, financieros o de cumplimiento, sin intervención humana directa o con mínima supervisión. Ahora, vamos a ver, como ejemplo, cómo usar visión artificial como control interno en una entidad financiera, ¿no? Aplicación de Computer Vision como un control interno en una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, en los controles de acceso físico podría ser un uso como control interno, reconocimiento facial para permitir el ingreso a bóvedas, cajas o áreas restringidas, un control automático de turnos, una validación visual de la identidad del personal que inicia o cierra caja. Eso sería un control preventivo con una frecuencia continua, porque además está firmando, a diferencia de la autenticación solo para entrar, por ejemplo, a la bóveda. En este caso se va a estar viendo que siempre sean las personas autorizadas las que están ahí y de naturaleza automatizado. ¿Qué más? ¿Cómo más puedo utilizar en una entidad financiera Computer Vision? Por ejemplo, supervisión de operaciones en caja, un monitoreo en tiempo real con cámaras inteligentes que detectan, por ejemplo, la ausencia del cajero durante la operación o presencia de terceros no autorizadas en el área de cajas. Comportamientos inusuales, por ejemplo, movimientos repetitivos o nerviosos. Tipo de control detectivo, frecuencia continua, naturaleza automatizado. Con la ventaja que no necesito, si esto se hace a través de 10, 20, 30, 40 cámaras, 100 cámaras, no necesito una o una docena de personas revisando, mirándolas, sino hacer la programación y que me genere la alerta cuando encuentre algún tipo de comportamiento extraño, atípico, sospechoso. Otra puede ser la validación de la identidad de socios, como se dice en el mundo de las cooperativas, o de clientes. Una comparación biométrica entre la imagen del socio en el sistema y la capturada en la ventanilla o en el cajero automático. Y me va a ayudar eso a prevenir la suplantación de identidad en operaciones sensibles, por ejemplo, retiros o préstamos. Tipo de control preventivo por transacción y automatizado. O puede ayudarme también a un control documental automatizado, el OCR, que es la forma de leer documentos y convertirlos en texto utilizable, este OCR, Optical Character Recognition. Entonces, si yo junto un OCR y un análisis visual para verificar que los documentos presentados, cédulas, recibos, contratos, sean legibles, válidos y coincidan con los datos registrados. Entonces, puedo hacer ese match. También me puede servir la visión artificial como control interno para cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos, monitoreo de reuniones o visitas con cámaras que registran interacciones con clientes de alto riesgo, análisis de patrones visuales para detectar operaciones sospechosas en sucursales. ¿Cómo integrarlo al sistema de control interno? Bueno, identificar procesos críticos donde la visión por computadora pueda agregar valor, definir los riesgos asociados y los objetivos de control, seleccionar la tecnología adecuada, en este caso cámaras, software que haga el análisis y la inteligencia artificial que voy a aplicar, integrar con el sistema de auditoría interna y generar alertas o reportes automáticos, y capacitar al personal y establecer protocolos de respuesta ante alertas. Así que bueno, ahí tenemos la verdad que hay un mundo de posibilidades con el uso de la visión artificial para fines de control interno. Sí, claro, con una tecnología nueva, tengo que siempre validarlo con el área legal, con el área de recursos humanos, lo que se puede, lo que no se puede, hacer alguna suerte de piloto, probarlo con el área de tecnología, pero la verdad que hay mucho, mucho potencial del uso de visión por computadora como control interno en una organización en general en distintas industrias, en unas más que en otras. En dónde se está implementando más como control interno? En el mundo del retail, pero vemos claramente que, por ejemplo, este fue un ejercicio que hice para la presentación en el mundo de una cooperativa de ahorro y crédito, pero en general también yo ya lo había simulado para procesos en minería y bueno, ahí hay como mucho potencial, sin duda. Otra tecnología nueva que quería traer
para esta charla, donde estamos conversando sobre innovación y tecnología aplicada al control interno, es la biometría conductual. Esta es una tecnología nueva que también tiene mucho, mucho futuro. Porque claro, uno habla del monitoreo continuo, la auditoría continua, el data analytics avanzado. eh, sí, claro, todo eso ya existía y ahora es más robusto y más potente, pero yo quería traer cosas emergentes, nuevas en materia de tecnología aplicada al control interno. Uno es la visión artificial y lo otro es esto que se conoce como la biometría conductual, usada para el control interno. La biometría conductual o behavioral biometrics, como se le conoce en inglés, es un tipo de identificación que analiza los patrones de comportamiento de una persona para confirmar su identidad. Eh, en lugar de usar datos físicos como huellas dactilares, esta técnica evalúa cómo interactúa una persona con un dispositivo o sistema, como el teclado o el movimiento del mouse. Bueno, usualmente a lo mejor muchos de ustedes, todos o algunos, conocen este tema de, bueno, la seguridad en cuanto a lo que es el proceso de identificación y autenticación. Digo quién soy y me autentico, ¿no? Entonces, em, la identificación es quién soy, un usuario, un número de identidad. Bueno, ¿cómo me identifico? ¿Cómo digo que soy? En este caso, digo que soy Jorge Vadillo, pero para que el sistema eh, me autentique, esté seguro de que yo soy quien digo ser, debo autenticarme de alguna manera. Entonces, usuario Jorge.vadillo. Pero luego debo autenticarme, el sistema debe confirmar que yo en verdad soy yo, quien digo ser para acceder a un sistema, a una instalación, a una transacción. Y tradicionalmente lo que hemos tenido es lo que se conoce como los factores de autenticación. Simple, doble, triple, lo más usual, eh, que puede ser un factor de autenticación simple o doble o triple. Y los factores de autenticación más tradicionales han sido, bueno, lo clásico, algo que sé, sino algo que tengo y últimamente algo que soy. Yo me puedo autenticar para acceder a un sistema, para entrar a una instalación, para hacer una transacción. Yo me puedo autenticar con algo que sé, con algo que soy, con algo que tengo. O con dos de esas tres o hasta con todas esas tres, que es lo que se conoce como autenticación de factor simple, de doble factor o de triple factor. Para autenticarme con algo que sé, eso es lo clásico, la clave. Pongo un usuario con lo que me identifico y mi clave con lo que me autentico, con lo que confirmo que yo soy yo. Entonces, eso es autenticarme con algo que sé. Autenticarme con algo que tengo puede ser un token que lo conecto, puede ser una tarjeta como las que se usan en los bancos, aunque ya están también incluso de retirada, estas tarjetas matriciales con códigos. El sistema me dice, bueno, si en verdad es usted, deme el código de su tarjeta C7 y lo ingreso. O estos tokens que van cambiando cada 5 segundos, por ejemplo, de código. O uno que me manda el celular. Pero eso es autenticarme con algo que tengo. Y lo otro, ahora, en los últimos años, con la biometría y los controles biométricos, es autenticarme con algo que yo soy. La huella dactilar, la geometría de la mano, la geometría del rostro, autenticarme con algo que soy. Entonces, lo tradicional es esta identificación y autenticación. Y para autenticarme, puedo autenticarme con algo que sé, con algo que con algo que tengo, con algo que soy, o con dos o tres de esas. Pero ahora tenemos esta biometría conductual, como bien interesante y que genera mucho potencial, sobre todo para organizaciones que necesitan un buen control interno de quién está interactuando en los sistemas, pero no solo cuando entra, no solo validar que el que entra es quien dice ser, sino porque eso puede ser burlado. Hemos visto que con el desarrollo de las nuevas tecnologías, finalmente son una herramienta. Los buenos y los malos las están usando y entonces se ha empezado a romper estas seguridades de autenticación. Entonces ya no necesito solo estar seguro, sobre todo en determinadas organizaciones, de que en la puerta de entrada le verifico con la identificación y con la autenticación, con algo que sabe o tiene o es, y le dejo pasar, sino que en realidad me interesa saber si de verdad es quien dice ser. Y entonces ya no solo le chequeo con eso que es en la puerta de entrada, sino además con su comportamiento mientras está adentro, en este caso del sistema. Instituciones que están empezando a explorar la biometría conductual y que ya la están usando, tenemos entidades, claro, entidades militares, oficinas de gobierno tipo impuestos internos, entidades financieras.
donde les interesa tener este nivel de seguridad. Entonces, la biometría conductual, en lugar de usar datos físicos como huellas dactilares, esta técnica evalúa más bien cómo interactúa una persona con un dispositivo o sistema, como el teclado, como tipeo, con qué teclas, con qué patrón, con qué fuerza, con qué velocidad, con qué ritmo y cómo uso el mouse, por ejemplo. Analiza estos patrones de actividad humana que finalmente son únicos. Es la forma en que yo interactúo con los equipos. Genero una huella de comportamiento, como se conoce, de cómo uso, por ejemplo, el mouse, como tenemos aquí en la pantalla. Voy a poner el puntero. Cómo uso el mouse, por ejemplo. Velocidad, patrones de movimiento, si es que uso el scroll o el clic derecho o no, si prefiero usar el teclado. Bueno, eso se captura y se alimenta en el uso diario. A las pocas horas y días de usar un dispositivo, ya se hace un patrón de mi comportamiento, eh, de cómo uso el mouse, de cómo uso, por ejemplo, el teclado. La velocidad no es la misma entre todos. Los atajos que suelo usar, como ustedes saben, ¿no? En los sistemas, uno puede usar distintas combinaciones de teclas para hacer lo mismo, o usar el menú, o usar el teclado. Bueno, aquí me identifica cuál es el atajo que yo suelo usar, cómo uso las teclas avanzadas, cuáles de esas las uso o no las uso nunca. Bueno, se hace un patrón de cómo uso el mouse, se hace un patrón de cómo uso el teclado. Si es que tengo pantalla táctil, ya sea que esto esté, si estamos hablando de una computadora que tenga pantalla táctil o de un dispositivo tipo iPad o teléfono celular, bueno, también incluso la, cómo la presión que hago, el área que ocupo, cómo suelo desplazarme en las pantallas táctiles. E incluso si es que el dispositivo tiene sensibilidad al movimiento, bueno, ¿cómo uso el movimiento? Estoy hablando de un celular, ok, ¿cómo lo muevo en mi mano, etcétera? Todo eso se convierte en un patrón, una huella de comportamiento única de cómo yo uso esos dispositivos y eso es un patrón único mío, porque mezcla presión, velocidad, atajos, teclas, un patrón de comportamiento, que luego se analiza y me permite identificar, bueno, cómo se usa ese patrón de, si es que ese patrón de comportamiento eh, se está replicando una vez que entré. Entonces, una vez que entré, pensemos que soy un atacante o me estoy usurpando la identidad de alguien, un sistema. Claro, quizá a lo mejor logré acceder, pero difícilmente voy a poder replicar el comportamiento de la persona a la que estoy suplantando, porque no soy él. Entonces quizá no voy a usar como él usa el mouse, no voy a usar el teclado, quizá como él lo usa, presión, velocidad, ritmo, etcétera. Y eso va a generar una alerta. Aquí vamos a ver dos videos sobre biometría conductual. Estos son un poquito largos, bueno, no tanto, pero yo creo que duran como unos 2, 3 minutos. La invitación es a que lo miren con estos ojos y el potencial que tiene para fines de control interno, para entonces poder saber cuando alguien está tratando de suplantar a alguien. Esto es un poco parecido a lo que se hace en el mundo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito también se basan en patrones de comportamiento, pero en este caso, patrones de comportamiento de compra. No, no como esto, que es como cómo uso el teclado, cómo uso el mouse, pero patrones de comportamiento de compra. Por ejemplo, yo siempre compro en el mismo lugar, entonces, o sea, usualmente uno tiene patrones de comportamiento. Entonces, siempre pago con mi tarjeta de crédito en los restaurantes a los que usualmente voy, en la farmacia a la que siempre voy, en los locales de las farmacias cerca de mi casa. eh, y la tarjeta de crédito lo vienen usando esto hace mucho rato, generan algoritmos con patrones de comportamiento para que cuando yo haga una compra en una hora extraña, en un lugar extraño en el que nunca he comprado, quizá en una ciudad en la que nunca compro, en un barrio alejado al donde siempre me muevo y donde siempre hago las transacciones, que levante una alerta como una compra sospechosa y que quizá la detenga hasta mandarme una confirmación al celular, por ejemplo. Entonces, en el mundo de las tarjetas de crédito existe este control de comportamiento de compra. Eh,
En este caso, es un patrón de comportamiento de uso de dispositivos para saber si en algún momento alguien que está en el sistema no es el alguien real y quizá es una suplantación de identidad. Les invito a que con esos ojos y con el potencial de control interno, miremos estos dos videos que voy a compartir. Igual que hace un rato voy a dejar de compartir para dejar listo en el, en el, en el buscador. Voy a dejar listos los dos videos. Voy a pasar primero el uno, luego el otro, y así aprovechamos de ver los dos videos. ¿Ok? Y bueno, más allá de las marcas que se mencionan, en realidad la esencia es ver cómo funcionan estas tecnologías. ¿Ok? Estoy cargando ya el segundo video. Ay, muy bien, como bien dice Jamie Cano, bueno, apreciado colega y experto en el tema, claro, es un perfilamiento del comportamiento de las personas en sus dispositivos, justamente. Ok, déjeme ver, estoy por aquí ya con el video. Ok, muy bien. Voy a compartir la pantalla. Deme un segundo. Ok, estoy buscando aquí que esté el video listo. Ok, un segundito, lo tengo por aquí. Déjeme ver, lo tengo que ver de nuevo acá. A ver, este es un ejemplo de DTEX. Behavioral. Ok, ok. Voy a compartirlos entonces. Voy a compartírselos entonces el video. Behavioral. Recuerden que esto se llama Behavioral Biometrics. Ok, ok, perfecto. Muy bien, voy a compartírselos. Voy a asegurarme de compartir el audio. Compartir, incluir sonido, compartir pantalla. How does LexisNexis BehavioSec work? From login to logout, BehavioSec can help you recognize trusted digital interactions while actively detecting threats with greater precision, even if it's the first time a user interacts with your environment. Let's see it in action. As the user interacts with your website or app, behavioral and device signals are passively collected in the background. Typing rhythm, mouse movements, touch gestures, device handling, and more, without any extra steps or added friction. AI-powered anomaly detection evaluates and contextualizes the user's behavior to help predict the level of risk behind the interaction in real time. BehavioSec delivers a behavioral risk score at each touchpoint with clear reasoning, so you can automate risk decisions with confidence. More genuine users are confidently flagged as low risk, helping you accelerate access for trusted users, reduce friction, and improve efficiency for your business.
Integration is simple through a single API, delivering device, behavioral, and multi-signal intelligence via LexisNexis Dynamic Decision Platform. One platform, one experience, infinite insights. The impact? Reduced fraud losses and enhanced detection across use cases, increased profit and consumer loyalty, streamlined operations and reduced manual reviews. Uncover intent, understand behavior, act with clarity. Schedule your tailored demo today. Ese era uno. Déjenme ver aquí. Este de Ditex no lo llegué a encontrar. Déjenme ver si lo puedo ver aquí. Behavioral Enrichment. Bueno, aquí está, digamos, los patrones de comportamiento. Fast Track Data Leak Investigations. Sí, también puede ayudarme a identificar, por ejemplo, casos de filtrado de información, justamente viendo los comportamientos. No lo encontré acá, pero déjenme ver si aquí tengo Why Behavioral Biometrics is so. Sí, puede ser este. Sí. Bueno, incluso para acceso físico. Biométrico, pero déjenme ver, debe ser este de aquí. Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Mujeres. Behavioral biometric is so appealing because it is easier to get someone's password or answer their security questions or know, the first model of their car or whatever. It is harder to do things the way they do, to scroll down a web Aquí page, nos habla de to que type podría the way alguien they do, conseguirse la to clave, strike the la right forma de keys. autenticarse, It's pero just que harder. replicar el And it's comportamiento quite de unique, alguien, and that's something we como do without usa el thinking. mouse, es más So it's difícil. easier, less frictionless, and more secure in ways. So it's all going to be passive in some way, using biometrics, using behavioral, using a combination of both. This is a concept that is very much related to privacy concerns, because if I am a new user to this brand new platform, how would they know who I am without dialing into this huge database that holds identities? They wouldn't be able to do so. So will people be willing to put aside some privacy concerns that they may have? And these are large privacy concerns, major ones, to ensure smoother, frictionless sign-up processes? I don't know. I do not know the answer. But if we look at the world and the direction it's heading, I still think. Ok. Bueno, voy a retornar a nuestra presentación. Y bueno, conversando un poco más sobre esta biometría conductual. ¿Cómo utilizar la tecnología de biometría conductual, por ejemplo, en el control interno de una cooperativa de ahorro y crédito? Bueno, integrar la tecnología de biometría del comportamiento con el control interno de una cooperativa de ahorro y crédito puede fortalecer significativamente la seguridad, la eficiencia operativa y la prevención de fraude. Bueno, la biometría del comportamiento, como hemos conversado, analiza patrones únicos de interacción humana con sistemas digitales, ritmo de escritura del teclado, movimiento del mouse o pantalla táctil, forma de navegar en una app o sitio web, presión y velocidad al escribir en dispositivos móviles. Y estos patrones son, como veíamos en el video, sobre todo en el segundo, estos patrones son difíciles de replicar, lo que los convierte en una herramienta poderosa para la autenticación continua, que ese es un concepto nuevo. Ya no me autentico solo al entrar. Claro, sí uso quizá la autenticación de siempre, simple, doble o triple factor, pero no me autentico al entrar, sino que hay una autenticación continua, para que en algún momento, si yo no soy yo, se note que el patrón es distinto y se genere una alerta, que se avisa a alguien, ¿no? Aplicación en entidades financieras, autenticación continua de usuarios. Detecta si quien accede a la banca en línea o una app móvil es realmente el socio autorizado. Sustituye o complementa contraseñas y tokens con autenticación pasiva.
Identifica comportamientos para prevención de fraudes, identifica comportamientos atípicos en tiempo real, lo que es muy útil. Por ejemplo, un socio que normalmente navega lentamente y de pronto realiza múltiples transferencias rápidas. Bloquea o alerta sobre transacciones sospechosas antes de que se completen. Control interno en áreas críticas, por ejemplo, en departamentos como crédito y cobranzas, puede monitorear el comportamiento de los empleados al interactuar con los otros sistemas internos, puede detectar accesos inusuales, manipulaciones de datos o intentos de evasión de procesos establecidos. También puede utilizarse para fines de auditoría y cumplimiento, registrar patrones de comportamiento como evidencia adicional en auditorías internas. Em, Sí, claro, siempre recomendaciones de implementación, bueno, hacer un diagnóstico, evaluar qué procesos podrían ser susceptibles de entrar a este control biométrico, integración tecnológica, ver cuáles son las soluciones que se va a utilizar, capacitar, hacer un monitoreo, pero también siempre, como son tecnologías nuevas y emergentes, mirar, bueno, consultar con el área de recursos humanos, consultar con el área legal, se puede, no se puede, tema de protección de datos personales. eh, hay que tener resguardos porque son tanto la visión por computadora como el comportamiento biométrico son tecnologías nuevas y que la estamos aplicando a varias cosas, como por ejemplo al control interno, ¿no? Bueno, aquí ya hay algunas instituciones que nos habla em, que están utilizando, usando biometría del comportamiento, ¿no? Bancos comerciales y fintechs están utilizando algunas soluciones. eh, Aquí, incluso, de hecho, me generó en su momento un ejemplo. Dice, en Colombia algunos bancos han probado tecnologías que detectan si un usuario es legítimo, incluso si alguien más conoce su contraseña basándose en cómo interactúa con la plataforma. Ok, bueno, me comentaban, Gabriela, que tenemos varias preguntas. Yo la presentación, bueno, completa, se las voy a hacer llegar. Ahí hay un poquito más de gestión de riesgos y un poquito de riesgos antifraude, pero quería irme es un poco desde un reporte de ACFE más que nada. Pero quería llegar a las conclusiones para pasar a las preguntas. Bueno, estamos en un mundo en constante cambio, un cambio que a diferencia de tiempos pasados es más profundo y más rápido. En ese contexto, las sociedades, las organizaciones, las profesiones, los marcos metodológicos, todo en general está evolucionando para atender nuevas y desafiantes realidades. Dichos cambios también se están dando y se deben dar en el ámbito del control interno implementado en las organizaciones para lograr una adecuada cobertura frente a riesgos existentes y riesgos emergentes, más relevantes por su potencial, impacto y probabilidad. En ese sentido, la innovación y la tecnología son los principales impulsores para mejorar y fortalecer el control interno en las organizaciones. En esta nueva era, la era de la transformación digital. Ahí está mi LinkedIn, que pueden escanear el QR para que quien desee me pueda seguir en LinkedIn. Y antes de irnos a las preguntas, una frase que la uso mucho. Y nuevamente pidiéndoles mil disculpas por los problemas tecnológicos. La verdad que creo que es una de las veces en que más dificultades tecnológicas tuve. Ya llegué tarde acá a la casa, venía de la oficina, justo tuve un imprevisto y no contaba con que mi Teams en la computadora personal iba a volverse rebelde. Pero no quiero dejar de cerrar en este tiempo, juntos en este evento, con esta frase que la uso con frecuencia, me gusta mucho, me hace sentido, sobre todo en instancias como esta. Una actividad académica con una universidad de prestigio. em, Feliz de haber compartido y ahora, bueno, atender las preguntas que tengan. Pero me gusta esta frase y quisiera mencionarla. Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los actores, los que miran las cosas que suceden, de repente los que son o se resignan a ser observadores, y peor aún, aquellos que se preguntan qué sucedió, ni siquiera saben qué pasó. Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Que ustedes estén aquí, que estemos juntos, que hayamos destinado este tiempo a conversar sobre control interno, innovación y tecnología, sin duda me dice que son de las personas que hacen que las cosas sucedan. Así que nuevamente, gracias a la universidad, gracias Gaby por la invitación, sobre todo también al apreciado amigo y colega Jamie. Y bueno, ahora sí, quedo atento a las preguntas que pudiésemos tener. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues también usted es de esas personas que hacen que las cosas sucedan. Muchas gracias por compartirnos esos interesantes innovaciones. Creo que ha sido
un reto, ¿no? Un reto para la academia, un reto para nuestros asistentes, nuestros estudiantes, nuestros egresados, los profesionales que nos están acompañando, porque tenemos otro escenario para seguirnos preparando. Entonces, tenemos que trabajar duro, duro en eso. Voy a compartirle algunas de las preguntas que tenemos. Ya nos queda muy poquito tiempo, entonces ahora se las voy transmitiendo. A todos les digo que la charla queda grabada, por supuesto, esto ya lo saben, y lo vamos a compartir en nuestro canal institucional de YouTube para que luego vuelvan a revisar, conozcan otra vez la tecnología, se animen a probar. Yo creo que es bastante, bastante valioso. Vamos a revisar entonces algunas preguntas. Preguntan, ¿sería recomendable tener una RASI para los controles? Buena consulta y buena sugerencia combinando las dos metodologías, las famosas matrices RASI, de quién es el responsable, accountable, quién debe ser informado, quién está a cargo. Así que sí, sin duda ser una buena forma de darle, hacer que el control sea más robusto, levantar una matriz RASI para estos controles, sin duda. Muy bien. Yo les voy a compartir el link para de las grabaciones cuando les mandemos su constancia. Ahí ténganme un poquito de paciencia. Bueno, sigamos escuchando las respuestas a las preguntas. ¿Cómo se puede hacer o qué sugerencia tiene usted para que el área de auditoría interna no piense que los controles del área de cumplimiento están interfiriendo en su labor? Sé que los controles, sé que son controles diferentes, pero en algunos casos hay participación de las dos áreas. Buen punto. Sí, bueno, dos áreas que han cobrado mucha fuerza en los últimos años son, en la segunda línea, son compliance y riesgos. Pero sin duda, el área de la primera línea, que quienes son las funciones que hacen las actividades en el día a día, aplican los controles en el día a día. Por su parte, compliance y riesgos supervisan y monitorean que los controles se ejecuten. En el caso de compliance, usualmente con foco en los temas de prevención y lavado de dinero, financiamiento de terrorismo o también con leyes anticorrupción o normativas relevantes. El área de auditoría interna en realidad claro, es un complemento porque de entrada es una tercera línea, entonces em, la auditoría interna debiese revisar qué también se implementan los controles de la primera línea e incluso hasta podriese y debiese incorporar una revisión de cómo trabaja el área de cumplimiento cada cierto tiempo, pero sin duda no se superponen, sino que más bien son complementarios. Los controles de compliance tienen un foco específico, se hacen desde una segunda línea, porque usualmente compliance da lineamientos y verifica que la primera línea ejecute controles. Y claro, auditoría interna hace revisiones de controles. Digamos, la diferencia de compliance, compliance da lineamientos sobre los controles que se deben ejecutar y también los revisa, pero es la que da también lineamientos. Auditoría interna debe tener un grado de independencia mayor y no diseña ni implementa controles. Revisa que los controles existentes en un determinado proceso se ejecuten. Así que gracias por la consulta. Son distintos y complementarios y yo creo que el modelo de las tres líneas es una de las mejores herramientas para poder clarificar eso. Muchas gracias. Bueno, dice, buenas noches. ¿Podría sugerir algunas opciones de software de Visual Intelligence que se integran con C, cerrados de cámaras que no posean de forma nativa dicha tecnología de reconocimiento por inteligencia artificial? La pregunta dice, en específico, que sean útiles en controles de seguridad física y seguridad y salud en el trabajo en contextos Mm. industriales. Ah, sí, bueno, ese es uno de los... Bueno, yo ahora trabajo en Oil and Gas desde hace un año, pero vengo de trabajar como 13 años en minería y uno de los primeros usos de visión artificial fue en lo que es salud y seguridad en contextos industriales. Sin embargo, por mi experiencia, sí se requirió un cambio de cámaras. Hay software de inteligencia artificial que le dice, bueno, mire, la verdad que con la cámara que tenga vamos a poder hacer algo. Sin embargo, si uno tiene sin que realmente represente mucho más sea el costo sea mucho mayor, es preferible usar unas cámaras de mejor calidad y resolución para que la inteligencia artificial pueda fluir de mejor manera. Entonces, nosotros sí hicimos bueno, en este caso un trabajo anterior. eh, se hizo un recambio de cámaras para, para poder aprovechar. Yo creo que en este caso la empresa de implementación nos dijo, bueno, mira, que con las cámaras que tiene se podría, pero no se va a aprovechar todo el potencial. Entonces, si usted va a comprar como si va a adquirir un software de inteligencia artificial para visión por computadora muy robusto,
lo va a subutilizar si usa las cámaras que hoy tiene, haciendo un esfuerzo adicional. Pongamos unas cámaras mejor a tono, quizás no las más atómicas, pero unas mejores para aprovechar esta combinación de hardware y software para sacar el mayor provecho en entornos industriales maravillosos. Y a su vez, nosotros lo que hicimos es que, por ejemplo, teníamos esto en las áreas de bodega y y en las áreas de producción. Y primero nos sirvieron para fines de salud y seguridad, para chequear que la gente tenga comportamientos seguros y que use el EPP. Pero luego lo usamos para control interno, además, las mismas cámaras, el mismo software. Muy bien. Preguntan también qué costo tiene la implementación de la biometría conductual. Eh, bueno, ahí no sabría decirles. No, sé, he estado con colegas que están ya implementando, que han desplegado pilotos, pero no, la verdad que no tengo a mano así como que el dato de biometría conductual. Pero ustedes ponen biometría conductual, van a encontrar algunos proveedores que ya están en Latinoamérica. De hecho, sé que en Colombia, de hecho, es uno de los lugares donde en el sector financiero se han hecho algunos pilotos y se puede pedir con estos proveedores em, demos y bueno, junto con ello quizás hacer la cotización. La cotización. Muy bien. Bueno, este tipo de tecnología que usted nos ha presentado, preguntan si podría llevar a la perfilación de las personas y cómo se maneja esta información sensible que puede ser usada por las malas para crear patrones de comportamientos que confundan al software y crear falsos positivos. Es- ¿Podría pasar es- esto? eh, claro, en este caso, claro, ya como decía, como echa la ley, echa la trampa y tenemos un control mejor. De repente los malos ven cómo quebrar ese control. Ahora, claro, por ahora, no sé, antes nos autenticábamos con un usuario y una clave. Bueno, los malos aprendieron a encontrar claves o craquear claves. Digo, ok, bueno, entonces vamos a poner además algo que yo tenga, un chip, un token, una tarjeta. Bueno, también se dieron la manera de romper eso. Bueno, con algo que yo soy, con mi huella dactilar, etcétera. Aquí, en este caso, bueno, se va a perfilar el comportamiento de una persona, que es esto se conoce como la huella de comportamiento. Y si alguien entra a un sistema simulando ser yo, supongamos que de alguna manera logró dar con el usuario la clave o la forma de autenticarse y entró al sistema, no se va a poder comportar como el verdadero yo y va a salir una alerta, salvo que hubiese accedido a los datos que deberían estar como súper guardados y encriptados de ese perfilamiento de mi comportamiento. Entonces, si el atacante logra acceder al sistema, para no ser notado tendría que también haber accedido a los datos del perfilamiento de mi comportamiento. Pero resulta como muy difícil, es como mucho más difícil que lo logre. O sea, como es como mucho más difícil. Tendría que no solo conseguirse cómo entrar al sistema y hacerse pasar por mí con el usuario y la clave, sino que además haberse logrado conseguir el perfilamiento de la persona. Entonces, eso es lo que lo hace más robusto porque es más difícil. De repente, a hoy puede ser más fácil que alguien se consiga el usuario, la identificación y la autenticación, pero más difícil que replique cómo me comporto yo o que se consiga ese perfilamiento del comportamiento. Nada es imposible, pero a hoy es muy difícil, sobre todo si cuido mucho esa información del perfilamiento del comportamiento. Que me gustó mucho la pregunta, es como un término acertado y bastante técnico. Muy bien. Bueno, preguntan si para temas de monitoreo transaccional en empresas no financieras existe alguna herramienta que se pueda recomendar o cómo se debe efectuar ese monitoreo de manera manual. Bueno, ahora hay estas herramientas, hay estos software bueno, lo- también ha evolucionado el control interno con lo que es el monitoreo, el análisis de datos avanzado. Bueno, yo quise traer estas dos tecnologías emergentes, nuevas, pero sí también el Data Analytics que ha existido siempre, hoy es más robusto, es más potente, es más preciso que lo que era antes. También podemos generar los data lakes, estos datos estas imágenes de grandes bases de datos de los sistemas. Em, y también está más robusto, más potente
en la auditoría continua o el monitoreo continuo desde los sistemas. Sistemas tradicionales de análisis de datos hoy ya traen incorporada inteligencia artificial. ¿Cuál es la ventaja de la inteligencia artificial? Normalmente yo para hacer un monitoreo yo le tenía que indicar el indicador de riesgo. Yo le decía, bueno, mira, si es que a alguien le suben el sueldo en más del 15% en el campo salario base en el sistema, levántame una alerta y monitorea eso siempre porque es bien raro. O si tengo un producto que el valor, el costo unitario del producto con el que compré hoy es más que el 50% del producto unitario de la última compra o del promedio del último año, levántame una alerta porque es raro. Eso servía mucho, hoy está incluso mucho más potente, pero yo tenía que decirle qué es lo raro para que vaya a buscar lo raro y me lo entregue. Hoy estas herramientas de análisis de datos ya tienen, con inteligencia artificial, yo le digo que me identifique patrones de comportamiento extraños en una determinada transacción o base de datos. Ya no le tengo que decir qué es lo raro que tiene que ir a buscar, sino le digo como, mira tú, levanta el comportamiento, haz el patrón, modela el patrón, ya sea en una transacción de compra, de venta, de lo que fuere, de nómina, y cuando encuentres algo distinto al patrón, avísame, pero ya ni siquiera tengo que decirle qué. De hecho, el sistema, en ejercicios de este tipo, es maravilloso porque los sistemas, la inteligencia artificial, ha encontrado patrones que uno ni siquiera encontraba y encuentra correlaciones. Entonces, solo le mando a buscar, como arma un patrón y avísame cuando hay algo raro. Así que ahí también hay mucho potencial para el control interno. Excelente. Yo creo que esta respuesta va muy de la mano, va muy encaminada también a responder esta pregunta que nos hacen de cómo utilizar la inteligencia artificial generativa para apoyar los sistemas de administración de riesgos, como SAR, SAR, SARO, pues es muy similar lo que usted nos está diciendo, ¿correcto? Es así. Sí, sí, sin duda. Y yo puedo puedo crear agentes dentro de la inteligencia artificial, siempre con los resguardos del caso, pero puedo crear un agente, puedo entrenarlo, puedo cargar la información, le puedo subir información, puedo convertirle en un experto en, por ejemplo, no sé, los temas, no sé, de lavado de activos, SagriLab, SARLab, etcétera. Puedo cargar la información, puedo cargar la información de mi propia experiencia, convertir ese agente en un experto para luego hacerle consultas, pedirle que me revise transacciones, pedir que revise documentos, que me sugiera procedimientos. La verdad que puedo convertir a la inteligencia artificial generativa en un experto en, no sé, control interno en entidades financieras al cargar la información. De hecho, yo puedo decirle como, para evitar que alucine, le puedo decir como, mira, en realidad no busques en la web, solo básate en estos 3, 5, 20, 100 documentos que yo te estoy subiendo. Muy Así que bien. hay como un potencial tremendo también. Ok, bueno, me quedan dos preguntas muy valiosas. Les voy a tomar un tantito de su tiempo a usted y a los asistentes. Es muy cortito para no robarles tanto. Son, No sé, mire, bueno, pregunta. por las asistentes, igual y- qué pena, pero por es- mí no hay problema. Yo estoy más bien hasta con la Sí, pena de que no, empezamos no, tarde por no los se problemas preocupe, tecnológicos. son muy valiosas. Mire, dice, para control interno de la entidad pública, ¿existe alguna herramienta o solo se puede basar en la del MIPG? MIPG es un modelo integrado de planeación y gestión que se tiene acá en Colombia. No sé si en Chile también lo tengan, pero en entidad pública hay herramientas también que se puedan utilizar Bueno, para control interno. sí, sin duda, claro, lo que suele suceder en gobierno, yo también trabajé en gobierno mucho tiempo. Ay, gracias, Jamie. Me dice que, claro, que mi PG es como coso para el sector público. Ok. Finalmente, sí, la restricción que uno tiene, claro, es parte de esta distinción principal entre que en el sector público puede hacer solo lo que la ley dice, manda y permite, y en el sector privado puede hacer todo excepto lo que la ley permite. Entonces, la restricción en el sector público, más que práctica o tecnológica, es normativa, porque debo tener un respaldo para, por ejemplo, poner una nueva para usar alguna herramienta tecnológica, etcétera. Quizás puede ser un poco más demorada las aprobaciones, las autorizaciones o los pilotos, pero sin duda las herramientas se pueden también replicar al final del día como control interno dentro de las entidades de gobierno. Muy bien. Muchas gracias. Y finalmente, bueno, le dan las gracias, dice muchas gracias, profesor Jorge Vadillo, muchas gracias por su excelente exposición y por los conocimientos tan valiosos que nos ha compartido. La pregunta que hace es, ¿la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial como biometría conductual para el control interno en las organizaciones ya cuenta con una regulación internacional?
¿Se debe dar a conocer a las personas que están siendo monitoreadas por estas tecnologías? Buena pregunta. Es parte del desafío porque como son tecnologías nuevas, siempre, pues yo mencioné un par de veces, hay que hacer un doble chequeo con el área de recursos humanos, con el área legal. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál sería cuál sería el límite? ¿Cuál sería una zona segura para empezar a utilizar estas herramientas? Em, porque lo que pasa es que la tecnología está yendo más rápido que la normativa, entonces de repente ya hay visión artificial, ya hay biometría del comportamiento y quizá la normativa laboral no lo menciona, entonces hay que, hay que tener ese es un resguardo importante. ¿Cuál es el punto de vista de recursos humanos? ¿Cuál es el punto de vista del área legal? Ahora, por ejemplo, no sé, me viene a la mente, por ejemplo, no sé, hay en áreas que tienen mucha facturación de cobranza, por ejemplo. Hay inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial maravillosos que con inteligencia artificial correlacionan órdenes de compra, facturas, documentos físicos y me ayudan a, por ejemplo, hacer conciliaciones que antes podían tomar días, semanas para empresas de alta facturación. Bueno, hoy la inteligencia artificial me ayuda, no solo como ayuda a la gestión, sino también como ayuda al control. Entonces, hay algunas tecnologías que pueden convertirse en control interno sin mucha dificultad, otras en donde habrá que ser un poco más cuidadoso. Por ejemplo, biometría del comportamiento, por ejemplo, visión por computadora. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es el resguardo? Se puede, pero solo de cierta manera o para ciertos casos. Hay que irlo probando, digamos, esto es nuevo, está ocurriendo, lo estamos empezando recién a vivir y a implementar en las organizaciones. Bueno, pues un reto grande el que Sí, tenemos sin duda. para seguir aprendiendo y para poder ir relacionando todas estas innovaciones dentro de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, gracias, gracias de verdad, profesor Jorge, maestro Jorge, por compartirnos esta experiencia que usted tiene, por compartirnos esas diapositivas tan interesantes que nos han dejado así inquietos. Eso es lo que se busca, que nos queden inquietos todos nuestros asistentes. Pues queremos darle las gracias a todos. Yo, como les he dicho, esta grabación va a quedar guardadita, luego la ponemos en nuestro canal institucional de YouTube para que la vuelvan a disfrutar y vuelvan a revisar esos ejemplos y videos que el profesor nos ha compartido. Profe, muchísimas gracias. Yo a todos les quiero recordar que mañana tenemos una nueva cita. Nos encontramos para nuestra última sesión de nuestras jornadas CONAC. Vamos a tener la conferencia solo en la sala 1. Mañana no tenemos conferencias simultáneas, solo en la sala 1 y vamos a integrar los ejes de contexto digital y auditoría, temas que son aplicables también para toda la organización. Nos vamos a acompañar, vamos a estar acompañados desde Uruguay por el maestro José Luis Mauro Vera Venturini, que es Senior Manager de Technology Risk en la firma EY en Uruguay y presidente de ISACA Montevideo Chapter. Entonces, él va a hablarnos de la conferencia La ciberseguridad integrada en los programas de auditoría interna. Entonces, muy en la línea también de lo que hemos visto hoy, un poquito en relación con tecnología, pero ahora sí, claro, tú vas a entrar, David, con el enlace de la sala 1, es el mismo para el día de mañana. Entonces, el que solamente, sí, todos tienen el enlace 1 seguramente porque estuvieron también el lunes. Entonces, aquí mismo nos encontramos. Que pasen una buena noche. Muchas gracias y muchísimas gracias, por favor, Jorge, porque yo sé que ya también por allá estamos a las 10 de la noche, ¿cierto? Sí, sí, por acá a las 10 de la noche, pero no, feliz de poder haber compartido con ustedes. Gracias por la comprensión de las dificultades iniciales que fueron por mi lado No se y en lo que preocupe. pueda, cuenten siempre conmigo como un servidor de ustedes. Linda noche a Muchas todos. gracias. Que Saludos. pasen buena noche todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. luego.